A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, nuestros bisabuelos y tatarabuelos vivían en perfecta simbiosis con los montes. De ellos sacaban todo lo necesario para sus formas de vida: la madera para construir sus casas, la caza, los pastos para el ganado, las leñas para sus hogares. En definitiva, el monte era su vida. Con la desamortización, el Estado sacó a subasta muchos de esos bosques. Nuestros antepasados, ante el temor de quedarse sin la que era la base de su sustento, decidieron movilizarse. Aquellas familias hicieron un enorme esfuerzo, se reunieron, buscaron el dinero necesario para acceder a las subastas. Entre todos lograron comprar el monte en régimen de proindiviso. Son lo que hoy conocemos como montes de socios. Con el paso de los años, muchos de esos bosques han sido víctimas de la emigración. Además, su titularidad ha pasado de generación en generación, creciendo exponencialmente el número de propietarios. Eso, unido a las dificultades de administración, ha hecho que muchos de esos territorios sean hoy presa del olvido. Este viaje nos llevará a conocer esos bosques, a sus condueños y los pueblos que habitan. Iniciamos aquí un camino que nos llevará a recuperar parte de esa memoria local desde el corazón del monte. El Parque Natural del Cañón del Río Lobos constituye uno de los paisajes más bellos de España. En el interior del espacio natural, cargado de bosques de pino y sabina, se encuentra el Monte Pinar de Herrera de Soria. En origen, este monte pertenecía a los vecinos de Herrera, pero a principios del siglo XX el Estado lo declaró en venta de acuerdo con las leyes desamortizadoras. El 18 de abril de 1905 fue efectivamente subastado. José Ortego Gómez, vecino de Herrera, remató la subasta al ofrecer por el monte 135.001 pesetas. Don José Ortego había acudido a la puja en su propio nombre y en representación de otros 43 vecinos del pueblo. Entre todos habían decidido optar a la compra para poder mantener la que era la base de sus economías familiares, el monte. No hay que olvidar que hasta entonces habían explotado sus leñas, maderas y pastos de forma gratuita por su condición de vecinos de la localidad. En noviembre de 1905, José Ortego cedió el monte mediante escritura pública ante notario a sus 43 convecinos, quedándose él una parte. El Pinar de Herrera se convirtió así en un monte de socios. Efectivamente, luego se dieron cuenta que cuando había un nuevo matrimonio, o se formaba una nueva familia en el pueblo, pues ese, si no tenía derechos en el monte, pues no podía subsistir. ¿Y qué hicieron? Pues acordaron darle participación de uso y disfrute, ¿no?, del monte, con lo cual tenía que pagar una cantidad de 150 pesetas, las pagaba en 3 anualidades, que hoy nos parece que es una miseria, pero hoy es contar a nuestros mayores, y con esas 150 pesetas compraban una yunta de vacas, que la utilizaban para labrar y tal, ¿no? Digo esto por la importancia que tenían aquellas 150 pesetas. De esa forma, entrando siempre que uno de los cónyuges fuese descendiente de aquellos compradores. Las 150 pesetas cobradas a los nuevos matrimonios por el uso y disfrute del monte eran al mismo tiempo una ayuda para los compradores, que, no lo olvidemos, debían hacer frente al pago de la compra ante el Estado. Y es que afrontar una deuda de 135.001 pesetas no era una tarea fácil. De hecho, apenas unas semanas después de la compra, se vieron obligados a vender la producción de madera a diversos compradores de las provincias de Segovia y Valladolid por un periodo de 40 años al precio de 75.000 pesetas, reservándose el poder utilizar la madera que necesitaran para construir sus casas y las leñas. Flor, hemos visto que por el monte hubo que pagar un precio de 135.000 pesetas, una cantidad elevada para aquellos años que a los condueños les costó mucho esfuerzo conseguir, ¿no? Sí, les costó mucho, pues porque era gente que prácticamente vivía de la agricultura, de la ganadería,
de los poquitos recursos que tenían. Con el paso de los años, una vez recuperada la posesión, los condueños, preocupados por la administración del monte, al ver su avanzada edad y que los vecinos del pueblo se van marchando, deciden crear una asociación de herederos de los compradores originarios del monte. Es en el año 2007 cuando se da el paso definitivo para la gestión del monte. El 5 de junio de ese año, en la plaza de Herrera, 11 personas, herederas de los que compraran el monte un siglo antes, constituyen la Junta Gestora del Monte Pinar. Se dotan así del instrumento habilitado por la ley para administrar su monte de socios. Explícanos cuál es la filosofía que mantenéis desde la Junta Directiva que habéis entrado. Pues desde la Junta Gestora lo que queremos es que todo el sacrificio que hicieron estos 44 compradores de nuestro monte siga adelante. Así que mientras que aquí una chimenea eche humo, se le ayudará en todo lo posible. Incluso si hubiera gente joven que quiere venir al pueblo, pues estaríamos dispuestos a ayudarle. Gracias al monte se pavimentaron las calles, que en la actualidad todavía no hemos terminado de pavimentarlas, pero es algo que tenemos pendiente y que seguimos haciéndolo gracias al monte. En el año 2000 se pudo reconstruir el antiguo ayuntamiento y hay una cosa muy importante que los herrerianos nos sentimos muy orgullosos de ella, y es que gracias al esfuerzo de estos primeros compradores del monte, hoy en día Herrera de Soria ostentamos el privilegio de ser el municipio más pequeño de la provincia de Soria de contar con ayuntamiento propio. Es decir, que en la actualidad, pues gracias a los recursos del monte, pues seguimos financiando el alumbrado público, seguimos con obras, por ejemplo, de pavimentado, seguimos colaborando con todas las actividades que se realizan en el pueblo, principalmente o fundamentalmente en la época de verano, que es cuando más habitantes tiene el municipio.